Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Balseros VZLA. Ahí está en pantalla, Conclu Balseros VZLA. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. En Venezuela, la opositora Mesa de la Unidad Democrática denunció la muerte de al menos una veintena de venezolanos que viajaban en lancha desde la costa del estado Falcón con destino a Curazao de forma ilegal. La denuncia genera conmoción en el país. Hasta ahora se han encontrado 4 cuerpos en el norte de la isla y restos de una embarcación. La búsqueda continúa. Osmari Hernández tiene más detalles. El hallazgo de los cuerpos de 4 ciudadanos venezolanos en la costa de Cora del Tabaque, en el norte de Curazao, dio paso a intensas labores de búsqueda por parte de la Guardia Costera y la policía de la isla, quienes informaron, sin ofrecer más detalles, que hay 2 personas detenidas hasta el momento. En el lugar también encontraron latas de gasolina y restos de una balsa. Familiares de las víctimas de los llamados balseros venezolanos cuentan que en medio de la desesperación de huir de la crisis económica por buscar una mejor vida, estos jóvenes decidieron salir del país de forma ilegal. Para ello, cada uno pagó en promedio el equivalente a $70. Dios mío, que se haga justicia, que se haga justicia. Ana Barbera dice que no tiene palabras para describir la angustia de las últimas horas, luego de que la noche del martes, sus sobrinas, Sonia Gutiérrez, de 21 años, y Stephanie Mendoza, de 25, emprendieran un viaje clandestino desde las costas de Falcón, al norte de Venezuela, hacia Curazao. Esto en momentos cuando el gobierno venezolano, desde el viernes, declaró el cierre de la frontera marítima y aérea con Aruba, Curazao y Bonaire, tras denunciar contrabando hacia las islas. Hay necesidad que nuestros familiares estén saliendo fuera del país porque esto, ay, no sé, no hay palabras. Barbera describe el viaje como peligroso, 7 horas de navegación en aguas turbulentas para llegar a la costa destino. El periplo finaliza a nado en un área de corales y remolinos para evadir a la Guardia Costera del territorio insular. Representantes de la juventud del partido opositor Voluntad Popular aseguran que la demanda de esta forma de migración ilegal va en incremento conforme se agudiza la crisis económica y social en Venezuela. Cuentan que lograron conversar con la esposa de uno de los jóvenes desaparecidos. La esposa de este joven me decía, es que yo tengo una niña y si él no salía a buscar un mejor futuro, mi hija se iba a morir de desnutrición. Esa es la realidad que viven los jóvenes. Familiares de los balseros denuncian que estos botes están capacitados para trasladar a 15 personas, pero que solían montar entre 30 y 40. Muchos de ellos declararon que iban a las islas para tratar de salvar a su familia del hambre, de la inanición. Y esto tiene que ser considerado como un problema de crisis humanitaria que vive el país. La Mesa de la Unidad Democrática rechaza lo ocurrido. Estos jóvenes que partieron el día 9 de la vela de Coro en un bote donde habían 30 jóvenes aproximadamente, por informaciones extraoficiales que hemos recibido, encalló pues antes de llegar a la isla de Curazao, y algunos lograron sobrevivir. Tampoco se sabe cuántos son, porque al llegar a las costas curazoleñas son inmigrantes ilegales y se esconden. CNN contactó a las autoridades venezolanas para obtener mayor información sobre el suceso, sin hasta ahora haber obtenido respuesta. Entre tanto, la búsqueda de la costa norte de Curazao continúa. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Le quiero dar la bienvenida a Mari Ann Goiri de la Fundación Benex Curazao, creada para ayudar e integrar a los venezolanos en la isla. Ella está en Willemstad, Curazao. Gracias por estar aquí, Ann. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias por ser la voz de tantas necesidades y tanto dolor que hay en mi país. Ann, una tragedia lo que se está reportando. Hay un número desconocido hasta ahora de fallecidos. Sabemos que hay 4 confirmados, pero hay otras personas más desaparecidas. ¿Qué sabes tú? ¿Ha habido alguna variación? ¿Han podido, no sé, localizar, ubicar a algunos de ellos, aunque se encuentren ilegalmente en Curazao? Cuéntame un poco. Ok, bueno, hay mucha información rodando en las redes locales, pero realmente sí, definitivamente hay más fallecidos, porque la información que tenemos es que más o menos eran entre 24 a 31 personas que venían en la lancha. La lancha se rompió en una caída en una ola
bastante lejos de Curazao y las personas empezaron a nadar hacia la orilla, siguiendo las luces que veían en la costa. Las personas que hemos escuchado los mensajes decían que escuchaban cómo gritaban, cómo se iban ahogando y cómo se iban muriendo sus hermanos y sus familiares. Lo más lamentable es que eran jóvenes, muchos jóvenes venezolanos buscando un futuro que le ha sido robado a nuestro país. Entonces creo que oficialmente sí, por las autoridades hay 4 detenidos, como tú nombraste ahorita, 4 fallecidos y 2 detenidos. Sé que hay personas en el hospital también recibiendo atención médica, pero sobrevivientes tenemos más o menos, según lo que uno va escuchando en las redes, como 10 personas solamente. O sea, si realmente venían por lo menos 24 personas, los fallecidos son muchísimos, lamentablemente, y es un dolor porque sus familias no pueden recibir la verificación de qué es lo que está pasando, quiénes son los que están vivos y quiénes son los que lamentablemente fallecieron. Ana, aquí hay también un tema importante que quiero compartir con nuestra audiencia. Han podido establecer contacto con algunos de los sobrevivientes. Y me gustaría, Ann, si es posible, compartieras con nosotros lo que te han dicho y cuál era el principal objetivo de salir de Venezuela a pesar de arriesgar su vida. Mira, lamentablemente la crisis humanitaria en Venezuela es tan crítica, tan devastadora, que están buscando un futuro. Estos jóvenes nacieron dentro de este gobierno y no conocieron aquella Venezuela productiva. Y a pesar de eso saben que hoy por hoy en Venezuela no hay futuro. Y están yéndose, pasando las fronteras para poder buscar, ayudar a sus familias que están allá y poder ver una forma de vivir, de comer, de poder pagar medicinas. Ellos están tratando de vivir, de poder y dejar de sobrevivir, porque en Venezuela ya no se vive, se sobrevive. Hay aquí muchos ilegales que lamentablemente por su condición son perseguidos por la justicia de la isla, son deportados nuevamente a Venezuela, y sé que de las personas fallecidas, algunos ya eran personas que fueron deportados con anterioridad a la isla. Y son muchos los jóvenes, muchas de las personas. ¿Sí? Es decir, que no era el primer intento, lo habían conseguido alguna vez, fueron detectados, deportados de vuelta. Además, en una situación ahora muy complicada con este cierre de frontera declarado unilateralmente por el presidente Nicolás Maduro con Curazao y Aruba. Voy a marcar una pausa, y Bonaire también. Voy a marcar una pausa. Regreso contigo para que sigamos hablando acerca de esto. Mientras tanto, le recuerdo a usted que puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. Regreso ya con este tema. Seguimos con Marian Goyri de la Fundación Benex Curazao, creada para ayudar e integrar a los venezolanos en la isla. Ella está en Willemstad, en Curazao. Ann, quería preguntarte, no sé, tal vez tú que te dedicas a eso, a integrar a venezolanos que llegan, ¿has visto un incremento considerable en los últimos meses de venezolanos llegando precisamente a Curazao? ¿Qué tan grande ha sido el incremento? ¿Qué me puedes decir? Sí, ha sido muchísimo. Y no solamente en los últimos meses. Yo creo que desde hace 3 años, 4 años, viene creciendo de manera impresionante la llegada de venezolanos, tanto ilegales como legales, a la isla buscando un mejor futuro. De hecho, nosotros como fundación hace 4 años, en el 2014, estuvimos haciendo reuniones con los diferentes partidos políticos de aquí de la isla para avisarles que lo que venía, que la situación crítica de Venezuela era tan grave que íbamos a tener este tipo de situaciones. Lamentablemente en aquella época a nivel internacional no se sabía mucho la verdad en Venezuela y no nos fue tomado muy en serio nuestra preocupación. Les explicábamos que iba a ser un problema y que teníamos que empezar a buscar soluciones para evitar esta crisis que ahora se vive en Venezuela y que se vive en los países vecinos de Venezuela, y para buscar la mejor manera de
compenetrar a estos venezolanos en necesidades junto con cada país y sobre todo con estas islas que son pequeñas, no tenemos capacidad para tanta gente. Más o menos, mira, te puedo decir que yo creo que legalmente habemos más o menos 3.200 personas, también han crecido, pero ilegalmente creo que lo sobrepasa, yo creo que llegamos a 4.000 personas. Inclusive para el día 16 de julio, cuando hicimos la consulta popular, en el registro electoral en Curazao tenemos inscritos solamente 516 personas y en la consulta popular hubo 2.792 personas que vinieron a dar su opinión, porque en la condición legal no era un requisito, igual no era un requisito estar inscrito en el registro electoral dentro de Curazao. Entonces hubo mucho venezolano que se hizo presente y dieron su opinión, y esa vez fueron 2.792. Sí ha crecido muchísimo. En lanchas, yo creo que semanalmente entran varias lanchas. El guardacosta constantemente están agarrando este tipo de lanchas con personas. En esta lancha que tuvo la terrible tragedia ayer, sé que también venía una señora embarazada, una joven embarazada, que si no estoy equivocada es una de las que perdió la vida. En sí es muy crítico lo que está pasando, sí es terrible, realmente es muy lamentable que nuestros hermanos estemos pasando por esta situación. Terrible, el escenario que se repitió durante años de Cuba a la Florida, ahora lo vemos de Venezuela a Curazao, ¿no? Vamos a estar al pendiente, Ann. Yo deseo que esta cifra de 4 personas fallecidas pues no aumente. Lo deseo de todo corazón y que el resto ojalá que fuera así, pero es difícil. Sabemos que hay más fallecidos por las voces de ellos. Sí, se ve, porque ellos mismos lo han dicho. O sea, los mismos sobrevivientes han comentado que están seguros que son mucho más y que ellos supieron de otras personas que no han sido encontradas que fallecieron. Hermanos, primos, amigos que venían con ellos y saben que fallecieron. O sea, de verdad sabemos que son 4, más de 4. Bueno, pues vamos a darle el seguimiento, Ann. Estamos en comunicación con Ann Goiri, Marian Goiri, tratando de hacer algunas cosas. Estamos trabajando todavía con ella, a ver si mañana podemos presentarle más seguimiento e investigación acerca de esto. Así que, Ann, gracias por colaborar con la producción. Vamos a ver qué podemos lograr. Ojalá se logre algo y mantenemos a nuestra audiencia informada. Marian Goiri, de la Fundación Benex Curazao. Muchas gracias, Marian. Saludos, muy amable. No, gracias a ustedes por siempre apoyarnos, ayudarnos, y Dios nos bendiga. Gracias, y igualmente, Ann, muy amable.